Kevin Nari Levin es especialista en Medio Oriente, está en comunicación con nosotros. Hola Kevin, ¿cómo estás? Buenas noches. Nacho Otero te saluda acá en Radio con Vos, en Argentina Macondo. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, acá mirando un poco lo que fue el derrotero del día de hoy, ¿no? Un día bastante atípico en lo que es generalmente el manejo de la comunicación de diplomática, ¿no? Con un Donald Trump anunciando en el día de ayer que había un alto el fuego. Amanecimos hoy con bombardeos en Tel Aviv, después con Trump amenazando a Israel, después a Irán e Israel, y finalmente parece que hemos llegado a un alto el fuego, que no fue anunciado en un principio por ninguna de las dos partes. Tal cual, es todo atípico, como vos decís. Vimos un raro caso de una comunicación muy tensa y muy enojada entre dos liderazgos de países aliados. En realidad, Trump hasta insultó en el comentario de la prensa, porque en realidad lo que pasó fueron dos cosas particulares. Primero se anuncia el cese al fuego, al principio con un anuncio de Trump en redes sociales, que bastante después es confirmado por los dos países. Después, lo que se veía venir en realidad, que era un último bombardeo. Las últimas 2 horas fueron, de hecho, muy fuertes. Está claro que Irán aprovechó para tirar los misiles que tenía ya preparados para tirar. Israel también, como infraestructura militar, lanzamisiles y lo que queda de instalaciones de enriquecimiento de uranio. El problema es que siguió el lanzamiento de misiles después de entrado en efecto el cese al fuego, con el ministro de Defensa israelí que dijo, vamos a responder, y ahí Trump dijo, no se responde, esos aviones vuelven. Claro. De hecho le dijo, lleven a sus hombres a casa. Exactamente. Saluden a Irán y vuelvan a casa. Que fue una frase que se usó durante la Segunda Guerra Mundial. Bring the boys back home. También bastante particular la elección, ¿no? Sí, no había pensado eso. De hecho, en un momento cuando a Trump le gusta dar estos discursos cuando está por subirse al helicóptero, así que no se escucha mucho, y dijo, en Israel, they don't know what the fuck they're doing. Y no sé si hay algún registro de otro presidente de Estados Unidos usando esa palabra ante la prensa. No. Fue insólito todo. No, yo te quería preguntar un poco, Kevin, sobre... Hace un par de semanas, o hace una semana específicamente, te escuché decir que este conflicto podría ser prolongado. Hoy, con estas circunstancias de las que hablábamos al principio de la conversación, ¿seguís manteniendo esa opinión? Sí, todavía está ese potencial. A ver, ahora bajaron las tensiones. Está claro que el cese al fuego no es el final de todo. En primer lugar, hay que intentar establecer lo que pasó. Del lado israelí y estadounidense, se entiende que durante 12 días hicieron un daño significativo tanto al programa nuclear iraní como a las pretensiones militares de Irán, como la estructura de lanzamisiles iraníes. Del lado iraní, e incluso en algunos países aliados como Rusia, lo que están diciendo el daño fue muy limitado, y hasta hoy hubo un desfile de victoria en Irán. Uh-huh. Era claro que ese era un escenario en el cual se podía bajar la tensión, con ambas partes declarando que los últimos 12 días fueron un éxito para ellos. Pero ahora que se terminaron los bombardeos, al menos temporalmente, ahora es cuando empieza la negociación en serio, que difícilmente podía ocurrir durante las muertes. Y la pregunta me parece que todavía está en el aire y queda sin responder es, ¿qué va a pasar con el futuro del programa nuclear iraní? ¿Qué va a pasar con el uranio enriquecido que quedó en Irán? ¿Qué va a pasar con la participación de Irán dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear? ¿Y qué derechos se le va a permitir dentro de ese tratado? Y son todas preguntas que todavía es temprano para responder, pero está claro que el cese al fuego tiene que llevar a un arreglo más permanente. Ahora, el tema es que es bien distinto el conflicto entre Palestina e Israel que el que tiene Israel con Irán, porque en última instancia entre Israel y Palestina hay un lugar de negociación que vendría a ser una disputa por territorio, ¿no? O sea, un territorio que reclaman los dos como propio de manera ancestral, ¿no? Independientemente de quién tenga la razón y demás. Ahora, en este caso, el tema es que el motivo del conflicto es que ambos estados ven en el otro un enemigo que eventualmente pueda llevar a su destrucción. Entonces, ¿qué negociarían? ¿Cuál sería la moneda de cambio en una negociación entre los dos?
Bueno, es una excelente pregunta porque en realidad sí, estamos hablando de un conflicto atípico en el sentido de que son dos países atravesados por, digamos, están diferenciados por 1.500 kilómetros de distancia, que es un montón, no estamos hablando de países limítrofes, pero que hay algo en el carácter ideológico que también hace que este conflicto se vuelva muy difícil de resolver. Y por eso también a lo largo de estos días asomaba la posibilidad que dejaba entrever Netanyahu y otros funcionarios del gobierno israelí diciendo tenemos que apoyar una sublevación interna dentro de Irán, bajo la perspectiva de que mientras sigue existiendo la estructura de la República Islámica de Irán, una teocracia que tiene proyección en el exterior, que tiene presencia militar en otros países, que apoya a organizaciones terroristas, entonces la seguridad de Israel no iba a estar garantizada. Hoy eso parece más lejano porque Estados Unidos está claramente apuntando a una salida negociada y difícilmente el régimen iraní va a firmar su propia defunción. La pregunta es, ¿qué está pasando ahora? ¿Cuánto tiempo de tranquilidad se va a comprar? Si en efecto se llega a un acuerdo, una salida negociada de esta crisis, que ahora está en una pausa, entonces ¿cuánto va a durar esa tranquilidad antes de que estos países se enfrenten de vuelta? Y la realidad es que si lo pensamos desde 1979, desde la Revolución Islámica, hay un conflicto permanente que toma mayor y menor intensidad, y el último año y monedas vimos 3 episodios grandes de violencia. Abril del año pasado, octubre del año pasado y ahora este que es el más grande. Y cada vez se acerca más a una guerra regional. En términos de popularidad en cada uno de los países, este conflicto lleva el apoyo de los líderes en cada uno de estos lugares, Netanyahu, al líder de Irán. ¿Cuál es la sensación en la calle? Bueno, esto llega en un momento muy particular en la política interna de ambos países. De hecho, el día anterior al comienzo de la guerra, el miércoles de hace 2 semanas, Netanyahu tuvo un voto de no confianza en el Parlamento que terminó siendo rechazado, pero que si hubiese sido aprobado, que por poquito no se aprobó, Netanyahu habría tenido que llamar a elecciones en un plazo de 2 meses. Y esto también refleja una profunda impopularidad que se ve en la calle israelí con respecto a Netanyahu, a quien se lo culpa, entre otras cosas, por la masacre del 7 de octubre, el fracaso de inteligencia que implica el 7 de octubre y todo el manejo de una guerra que lleva ya más de 620 días, con todavía 50 rehenes en Gaza. Ahora, en ese contexto aparece esta guerra, que no es que está planificada para este momento. La primera noche de la guerra fue planificada durante meses e incluso años, en cierta forma. Y esta es una guerra popular, porque la mayoría de israelíes vio el 7 de octubre y todo lo que pasó después como parte de un gran conflicto donde en última instancia estaba Irán, el apoyo iraní con cientos de millones de dólares a organizaciones como Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica, y entendían que tarde o temprano la guerra con Irán se acercaba. Y en Irán hay una situación aún más dramática. 75% de los iraníes sienten desprecio por el régimen de la República Islámica. Ahora, eso no significa que quieran a Israel. Y hay un fenómeno ya demostrado en otras guerras, que es que incluso con regímenes impopulares, cuando de alguien de afuera bombardean y demás, hay cierto aumento en la popularidad del régimen. Todavía es temprano para ver encuestas, al menos hasta donde yo haya visto, pero va a ser interesante lo que pasa a partir de ahora internamente dentro de Irán y cómo van a manejar esta crisis y si van a intentar aprovechar esta amenaza externa que ahora lo tienen de una forma muy concreta en Israel para intentar reconstruir su poder internamente. Kevin, muchísimas gracias por esta charla con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Kevin Ari Levy, especialista en Medio Oriente, pasó por acá, por Argentina Macondo.